Esta sesión va a ser importante. Entonces, el por fin llegamos al Sutra del Corazón, y tenía una inquietud de cómo íbamos a dar esta sesión, y finalmente, bueno, quería hacerla como muy sintética, pero el creo que todavía no lo logro, todavía mi sabiduría no es tanta. Entonces, pero sí va a ser un poco más sintética a como fueron las 2 sesiones de Kunzan, pero vamos a incorporar luego otras cosas que ella no tocó, que creo que van a ser muy, muy importantes, el para darnos ya una perspectiva de del camino, ¿no? Que, este, el cómo subir realmente hasta arriba, ¿no? De la montaña de la sabiduría. Ya el sur del corazón estamos en la parte de la nieve, pero luego ya ven que en la nieve todavía hay, un piquito, ¿no? Entonces, va a ser interesante esta sesión, porque vamos a ver esos 2 caminos que hay que recorrer para llegar hasta la cima. Nosotros hemos estado recorriendo aquí. Hola, Salvador, bienvenido, buenas noches. Hemos estado recorriendo Gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hemos estado recorriendo el camino de la montaña, de la montaña de la sabiduría, de las escuelas filosóficas espirituales, pero a veces no podemos avanzar en si no avanzamos también en el camino de la bodichita. Entonces, por eso es que Kunzan no lo tocó, porque ella estaba hablando de las escuelas filosóficas espirituales, pero por alguna razón, vino a mi mente que era muy importante que incluyéramos esta parte. Entonces la vamos a ver gráficamente. Son cosas que a mí me costaron mucho trabajo entender. Entonces, viéndolas visualmente, creo que las vamos a entender muy rápidamente. Entonces, vamos a empezar. Entonces, esta es la sesión 221 del viernes 25 de julio de 2025, en, aquí en el curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu, la montaña y la sabiduría. Hola Pedro, buenas noches, bienvenido. Entonces, decíamos que hoy vamos a ver ya por fin el Sutra del Corazón, de acuerdo a Prasangika Madhyamika, a la escuela del Camino Medio. Entonces, estamos ya aquí arriba, en, en esta parte. Y les comentaba hace un momento, ¿no? Que, ok, nosotros hemos estado subiendo la montaña por el lado de las escuelas filosóficas espirituales, pero a veces encontramos muchos obstáculos o muchos problemas, o hay cosas que no entendemos, ya sea o por nuestro karma o por nuestros kleshas o por nuestros vasanas o patrones o hábitos, pero a veces es porque tenemos que avanzar también un poco en el otro camino, que es el camino de la bodhicitta relativa. Este camino de las montañas es de la bodhicitta absoluta, pero bueno, eso lo vamos a tener más claro en un momento. Entonces vamos a empezar. El, Vamos a hacer una meditación para conectar con nuestra motivación, y como estamos viendo las escuelas Mahayana, entonces conviene conectar con la motivación de la bodhicitta, que es
el deseo de alcanzar la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres del océano del sufrimiento. Entonces, solo pensar en esa motivación genera muchísimo mérito, aunque no sea nuestra motivación auténtica. Entonces, empezamos. Ok, pues vamos a empezar haciendo la solicitud de enseñanzas. Temchenamchi Sampadan, Loyiche Dragdita, Guarchechuntun Montempa, Yichuyi Corlo Cordusol. Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragdita, Guarchechuntun Montempa, Yichuyi Corlo Cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a empezar con el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita, en la versión de Kunsan, que es la versión que nos va a estar explicando. A ella, casi palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo. Dice, Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, homenaje a las tres joyas. Esto oí una vez. El Bhagavan se encontraba en Rajeri, en la montaña del Pico de los Buitres, junto con una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas. En ese momento el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. En ese mismo momento, el bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, observando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, por el poder del Buda, Shariputra preguntó al Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló y el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondió al llamado hijo de Sarasvati. Shariputra, todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, debe proceder de la siguiente manera, percibiendo totalmente también los cinco agregados como vacíos de existencia intrínseca. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes y conciencias. Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de características, no surgen, no cesan, no están contaminados ni libres de contaminación, no disminuyen y no aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensación, discriminación, factores aglomerantes o conciencias. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente, no hay formas, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles ni fenómenos mentales. No hay facultad visual y ni demás facultades sensoriales. Y así hasta llegar a la esfera mental junto con las demás esferas y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, no hay vejez ni muerte ni extinción de la vejez y de la muerte. Igualmente no hay sufrimiento, origen, cesación y sendero.
No hay sabiduría ni logro y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que no hay logro, los bodhisattvas se confían y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de obstrucciones, están libres de todo temor. Habiendo trascendido completamente más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, en base a la perfección de la sabiduría, han obtenido la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por esto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero. Se proclama el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoja. Shariputra. Es así como el Bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan emergió de su concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara diciendo: muy bien, hijo del linaje, así es, hijo del linaje, así como has mostrado es como se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. También los Tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo así hablado, el llamado hijo de Sharadvati, el Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, todos aquellos que los rodeaban el mundo entero con los dioses, hombres, semidioses y gandharvas llenos de júbilo, exaltaron la palabra del Bhagavan. Y vamos a recitar 21 veces el mantra de la Prajnaparamita. Hola Dulce, buenas noches. Hola Margarita, hola Yolanda, buenas noches. Vamos a recitar 21 veces el mantra de Buenas la, noches. buenas noches de la Prajnaparamita. Tayatam gate gate paragate prasangate budisoja, 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 tayatam gate para sangate 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 budisoja. Ok, entonces vamos a empezar esta sesión. Y decía Kunsan que después de lo que estudiamos en la escuela prasángika mayámica, decía, pues yo creo que ya no se requiere más explicación, van a entender completamente el sutra del corazón. Y sin embargo le dedicó 2 sesiones a las explicaciones, y yo que pues ya he visto sus videos varias veces, y hoy que estaba preparando esta sesión, veía que, wow, este, o sea, cuánto me falta para poder el captar la riqueza de toda esta sabiduría que está en él. Y, y quizás lo podemos ver un poco gráficamente, esto, el, nosotros podemos entenderlo teóricamente primero, pero a lo mejor pues acá abajo del río nosotros nada más vemos la verdad convencional o la realidad relativa. Y aquí abajo del río no se habla de la otra verdad, de la verdad absoluta o de la realidad última.
Entonces no se conoce. Hay escuelas que luego sí hablaron de ello, como los jainistas o incluso a veces los Mimansacas o Samkhias, pero yo creo que esto fue después del Buda. No, antes del Buda yo creo que nadie había hablado de eso, de estas dos, pero bueno, les podemos conceder la... Pero cuando nosotros cruzamos el río, aquí tenemos que hablar de las dos verdades, pero pues primero veíamos que están separadas, ¿verdad? En las escuelas 6, 7, 8, hasta en la 9A, los batántricas. Y solamente cuando llegamos a la escuela prasángica es cuando entendemos que no hay separación entre estas dos verdades, es una sola, ¿no? Como se dice, el samsara es el nirvana es el samsara, que la verdad convencional es la verdad absoluta y la verdad absoluta es la verdad convencional. Pero aquí, cuando llegamos aquí, a lo mejor lo podemos entender primero teóricamente, después tenemos que aprender a contemplarlo y luego meditar en ello hasta tener una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Eso es lo que libera. Entonces, nosotros estamos, digamos, teóricamente ya lo vimos, pero nos falta ahora contemplarlo. Y estas explicaciones que va a dar Kunzan nos va a ayudar para pasar a la contemplación, ¿sí? Y luego cuando meditemos en ello, este, es cuando pum, podemos tener ahí una percepción directa, no conceptual de la vacuidad del yo, que eso lleva a la liberación o a una percepción directa, no conceptual de la vacuidad de los fenómenos. Eso es lo que llevaría a, cuando es del yo, lleva a la liberación. Es lo que hacen las escuelas 6 y 7, ¿no? El, es lo que hicimos un poquito ayer en la sesión de meditación, tratar de cómo entrar ahí, cómo hacer vipassana ahí. Esto es lo que lleva a la liberación. ¿Cuál es el caminito? O una de los fenómenos, esto es lo que llevaría a la iluminación. Y si se hace eso de, de la mente, esto es lo que puede llevar a la liberación, a la iluminación en una sola vida, que es lo que es el Tantra, o Vajrayana, o el mantra secreto. Por eso generalmente nunca se hablaba de eso. Siempre se hablaba nada más de el yo y los fenómenos. Pero como hoy día los maestros abrieron su puño, entonces por eso lo menciono. Entonces, el, vamos a ver, ¿no? Aquí Kunzan, el recitó el Sutra del Corazón en tibetano, pero ya lo recitamos la vez pasada, pero si hay otra vez oportunidad, luego lo vamos a recuperar. Y hoy vamos a ver el Sutra del Corazón, que dedicó dos sesiones, el video 11 y el video 12, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el día de hoy. Entonces, la vez pasada vimos los 8 principios distintivos, que ya los habíamos visto, pero los vimos con un poquito más de profundidad de los 8 principios distintivos de la escuela Prasangi Mayámica.
¿Y qué vamos a ver hoy? El Sutra del Corazón, la explicación de su significado extenso y profundo, línea por línea, y luego vamos a ver si podemos meditar en el significado profundo del Sutra del Corazón. Y bueno, ella al final hizo 108 repeticiones del mantra de la perfección de la sabiduría al final, pero no sé si lleguemos hoy al final. Entonces, vamos a empezar. Aquí traté de hacer una versión un poco más sintética, eliminando algunas repeticiones, pero en esta presentación van a tener las dos. Van a tener esta versión sintética, 79, y con estos agregados, y ya tienen, y les voy a mandar esta presentación. Acá tienen la versión extensa, tal cual, ¿no? O sea, sin quitarle nada, sin agregarle nada. Entonces, para el que quiera ver, ok, cómo se dio, ok, así se dio. Entonces, vamos a empezar acá con el Sutra del Corazón y los significados. Entonces, el, esta va a ser pues, una transcripción de las enseñanzas de Kunsan en su proyecto Despertar del Laboratorio Mental Mahayana, que le llama el Shin-Ritpa, que es como la claridad del conocer de la mente sus objetos de percepción, algo así. No sé cómo lo traduciría ella. Y vamos a comentar el Sutra del Corazón según la escuela prasángika mayámica, porque este sutra contiene todo lo que necesitamos saber. Si lo sabemos interpretar de la manera correcta, este sutra dicen que ha llevado a algunas gentes a la liberación o a la iluminación. Nada más a veces oyendo algunas frases del mismo, es como luego lo va a explicar Kunzan, no es un sutra conceptual. Trata de romper nuestra mente conceptual, nuestra mente dualista. Luego vamos a hacer una meditación sobre el significado del sutra, decíamos, recordando el comentario. Y luego, al final, ella explica el significado de este mantra, de la perfección de la sabiduría. Tayata gate gate paragate prasangate bodhisattva. No sé si hoy lleguemos hasta allá, pero bueno, vamos a ver. Dice, el Sutra del Corazón, como todas las enseñanzas del Buda que tienen como objeto explícito la realidad última, se encuentran clasificadas en la segunda rueda del Dharma, sin características. Y ahora que hemos estudiado Prasangika Mayámica, sabemos qué quiere decir sin características propias del objeto. Son todos los sutras que nos muestran la realidad subjetiva como la única existente a nivel convencional. Y esto decíamos que es porque siempre nos queremos como aferrar a algo, ¿verdad? Al mundo, al yo, a un Dios, al alma y a las cosas. Entonces, la penúltima escuela, la Svatántrica, todavía se quiere aferrar a que los objetos tienen una característica por sí mismas. Y Prasangika Mayámica dice, no existe eso. Todos es una realidad subjetiva que viene de nuestra mente. Es nuestra mente la que le pone esas características a las cosas, pero las cosas no tienen características per se, por sí mismas. Dice, entonces dentro de todas las enseñanzas sobre la vacuidad tenemos textos muy extensos. Tenemos los 100.000 versos sobre la perfección de la sabiduría. Luego tenemos textos de menores dimensiones hasta llegar a los 100 versos. De 100.000 llegamos a 100, que es el Sutra del Diamante. Luego de los 100 tenemos este Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, que es solo una página. Luego tenemos el mantra y luego del mantra tenemos la letra A. ¿Recuerdan? Dijimos que la letra A contiene toda la esencia de la realidad última, de la perfección de la sabiduría, porque simboliza la negación de la existencia verdadera. Entonces un participante pregunta, ¿la utilización de la letra A tiene que ser siempre en sánscrito? Kunzang dice, no, más que la letra es el sonido. El participante pregunta, ¿por qué hay partes donde se visualiza y partes en las que se hace el sonido? Y Kunzan dice, cualquiera que entienda.
Por ejemplo, si usted no sabe sánscrito y dice una letra en sánscrito, va a ser solo un poco de formas raras, no tiene ningún significado. Pero quise poner la letra en tibetano porque a veces se confunde. La letra en tibetano es esta, ¿sí? Esta es la letra A. El, y de esta letra se construye el, el OM, ¿sí? Aquí la pregunta es cómo llegan al OM. Esta en realidad es A. Luego, esta es el acento de la O, ¿sí? Podríamos decir. Y este simbolito lo usan para poner M, ¿no? Entonces, en realidad, OM son 3 sílabas, es AOM, que, que representan el cuerpo, la palabra y la mente. El cuerpo, la palabra y la mente de un ser no iluminado que puede convertirse en el cuerpo, la palabra y la mente de un Buda, ¿sí? Porque esas 3 letras en realidad están representando a, a la letra Om, A, Hum, ¿no? Que son el cuerpo, la palabra y la mente de un Buda, ¿sí? Entonces, están contenidas estas 3 en esta, ¿sí? Y por eso se usa esto, pero la base es la A, ¿sí? A veces se construye así. Este simbolito es como un acento que hace más larga la A, ¿sí? Pero no es el A profunda, no es el A, esta A, que a veces la gente se confunde con esta que esta es profunda, que es esta, si no es esta. De hecho, hay 3 A, aquí hay otra A, ¿sí? Esta A es como nos explicaba Geshe Shera en las clases de tibetano, esta A es como en América, ¿sí? América. El, entonces, y nos dice que tenemos estas versiones de los sutras y enseñanzas de la Prajnaparamita. No sé si están todas aquí completas, traté de hacer una recopilación. Está la extensa, la de 100,000 versos sobre la perfección de la sabiduría, que en tibetano se conoce como Boom, que tiene 100,000 slokas o versos. Luego la mediana, que es el Sutra de la Prajnaparamita, Jitriwa, que tiene 20,000 versos. Luego la breve, el Sutra de la Prajnaparamita, Jetongwa, que tiene 8,000 versos. Luego está el Sutra del Diamante, que también pertenece a esta colección de enseñanzas sobre la Prajnaparamita, la sabiduría, que tiene 100 versos. Luego el Sutra del Corazón, que es una página que es el que recitamos en sus distintas versiones. Luego viene el mantra, que tiene 7 sílabas, y luego la sílaba A, que tiene una sílaba, ¿no? Pero es H, no HA, como algunas veces lo ponen en algunas versiones, porque esta H lo que nos está diciendo es que se alarga la A, ¿sí? Este, y no así profunda, ¿no? ¿Sí? Que es cuando si le ponemos la H enfrente. El, entonces, el, se dice que, bueno, Kunzan va a explicar que esta A, que se considera el sonido primordial, de hecho, todas las 30 consonantes del alfabeto tibetano, todas terminan en A, ¿sí? Ka, 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 nga, cha, 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 ña, ta, da, pa, ma, sa, wa, sha, sa, ja, ya, ra, la, sa, sha, a. ¿Sí? Todas
las consonantes, y para cambiarle a la O o a la E es cuando se le ponen estos acentos arriba o abajo, ¿sí? Para usarlos cuando queremos decir, por ejemplo, co o que o qui, así. Entonces, el y esta A lo que viene, representa la vacuidad, sunyata y la naturaleza búdica inherente a todos los seres. No simboliza la negación de la existencia verdadera, sino la negación de la existencia inherente o propia de los fenómenos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, lo quise poner gráficamente, tenemos mesas, libros, jarrones, escaleras. O sea, no se niega esta existencia, ¿sí? Esta es la existencia, lo que llamamos la, la realidad, esta de aquí afuera, ¿no? Esta es la realidad relativa o la verdad convencional. Pues no se niega esta parte, esta de acá afuera. Lo que se dice es que no tienen una existencia intrínseca, ¿sí? Esto de acá adentro sería la realidad absoluta o la verdad última, ¿sí? Entonces, esta sería la realidad absoluta o la verdad última. Entonces, pero las dos coexisten, ¿sí? El, Cuando hablamos de la vacuidad, hablamos de la vacuidad del libro o de la vacuidad de la escalera o de la vacuidad de la mesa o la vacuidad del jarrón. Existen en la verdad relativa, ¿no? Existen aquí en esta verdad y no existen en la verdad absoluta, ¿sí? Por eso se habla de la vacuidad, ¿sí? De que están vacíos de existencia intrínseca, de existencia absoluta, ¿sí? Esto es lo que, por no entender esto, es que estamos atrapados en el samsara. Y esto es lo que decíamos, que al principio lo entendemos de manera conceptual, pero luego lo tenemos que ver en meditación. El, los bodhisattvas de alto nivel lo logran ver en meditación, pero cuando salen de meditación regresan a la realidad convencional y solamente un Buda ve las dos realidades al mismo tiempo, ¿sí? Ok, entonces dice Kunsan, la perfección de la sabiduría es la madre de todos los Budas y de los arhats, porque sin percibir la vacuidad no se puede alcanzar ni la liberación ni la iluminación. Así como en la India antigua el linaje dependía del padre, podemos decir que el linaje Hinayana-Mahayana dependen si tienen el padre bodhicitta o no. Si el padre es bodhicitta, entonces el linaje es Mahayana. Si no hay bodhicitta, el linaje es Hinayana. Pero la madre siempre es la misma, la vacuidad o la perfección de la sabiduría. Es aquella sabiduría que logra percibir la realidad última. Y como hemos comprendido al estudiar la escuela prasángika mayámica, también percibe la realidad convencional simultáneamente. Entonces se le llama la madre, Yun Chenmo en tibetano. La gran madre se llama Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría o sabiduría trascendental, porque lo que se traduce en el mundo como perfección, en realidad quiere decir haber ido más allá. Entonces aquí nos dice, ok, la madre es igual para los dos vehículos, el Hinayana y el Mahayana, ¿verdad? Y esta madre es la vacuidad, la perfección de la sabiduría, la Prajnaparamita. Pero si la madre, si el padre tiene bodhicitta, es una escuela Mahayana. Y si el padre no tiene bodhicitta, es Hinayana. Entonces, que para nosotros, estos que hemos estudiado, estas son las escuelas 6 y 7, ¿no? Las Hinayana, y las escuelas Mahayana son las 8 y la 9.
es o si las numeramos solamente con las budistas, quitando las no budistas, pues sería la uno y la 2 y la 3 y la 4. Entonces, el pero aquí me quise detener, Hunza no lo trata esto, porque ella está hablando de las escuelas filosóficas, ¿verdad? Está hablando de la sabiduría, la montaña y la sabiduría. Pero aquí es, bueno, ¿y cómo es que no hay bodichita aquí en la Hinayana? Y aquí muchos, sobre todo la escuela Theravada, dicen, no, nosotros sí tenemos compasión, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿la compasión es igual a la bodichita? Entonces me voy a detener un poquito en esto. O sea, ¿en qué es la bodichita? ¿Sí? Porque esto es importantísimo entenderlo, conocerlo, ¿sí? Y nos va a ayudar a entender un poco más el Sutra del Corazón, porque el Sutra del Corazón está enfocado a la bodichita, ¿sí? Pero la bodichita tiene dos ramas, la rama de la compasión y la rama de la sabiduría. La bodichita relativa es la compasión, pero va más allá, lo vamos a ver, de la compasión, y la bodichita absoluta es la sabiduría, ¿sí? Entonces necesitamos estas dos alas para subir hasta arriba de la montaña. Ya estamos en la parte de la nieve, ¿verdad? Pero para subir hasta arriba del pico de la montaña, la sabiduría, no vamos a poder con una sola ala. Necesitamos las dos alas. Nosotros hemos estado trabajando esta ala con la montaña y la sabiduría. Entonces, ¿qué es la bodichita? A veces se habla de cuatro términos y luego esto nos confunde un poco. Espero que con este mapa nos ayude. Tenemos entonces la bodichita relativa convencional, la compasión, que es el ala esta izquierda, ¿verdad? Y luego tenemos el ala derecha, la bodichita última o bodichita absoluta o la sabiduría. Y luego se habla de la bodichita de aspiración, que es la motivación, y la bodichita de generación de fruto o resultado, ¿sí? Entonces esto lo quise representar así visualmente. Para nosotros los occidentales es más fácil conectar con la bodichita convencional, ¿sí? Porque la traemos de nuestras tradiciones judeocristianas, ¿sí? Por eso aquí le puse un poquito más arriba del lado izquierdo, a esa ala. Tenemos más desarrollada el ala izquierda que el ala derecha, ¿sí? Y este, con la montaña de la sabiduría tratamos de desarrollar la bodichita absoluta, la de la sabiduría, que es entender la vacuidad y poder meditar en la vacuidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollar la bodichita? Hay dos métodos, ¿no? Pero antes, ¿es lo mismo compasión que bodichita? En el cristianismo, Jesús o Jesucristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo cual implica actitud, motivación y creencias. Amaos los unos a los otros, ama a Dios por encima de todas las cosas. Y bueno, algunos otros autores, como el doctor Manuel Velasco Suárez, decía, uno es todo el género humano, ¿sí? Es como tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, esto nos desarrolla esta alita, ¿verdad? Acá. Y a veces ya los occidentales tenemos más desarrollada esta alita izquierda que la derecha. Pero, ¿qué es la bodichita de aspiración? Cuando surge en nosotros ese deseo de desarrollar ambas alas, ¿sí? No las tenemos desarrolladas, pero tenemos el deseo de desarrollarlas. Y podemos ser el voto de alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres. Y es una motivación altruista, ¿sí? Y consiste en identificar el objetivo que se fija, es decir, la felicidad definitiva de todos los seres sin excepción. Para desarrollar la bochita de aspiración, cabe adiestrarse en los cuatro inconmensurables, también denominados cuatro ilimitados, ¿sí? Los Shemeshi, que son el amor ilimitado, en sánscrito Maitri, la compasión ilimitada, en sánscrito Karuna,
el gozo ilimitado, en sánscrito mudita, y la ecuanimidad o la imparcialidad ilimitada, upexa. El desarrollo de estas cuatro virtudes, empezando por la última, la cual desbroza las otras tres de todo carácter parcial y en consecuencia limitado, es la causa infalible que hace emerger en uno mismo la auténtica bodhicitta. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos, se menciona esta estrofa, ¿no? Los cuatro pensamientos inconmensurables. Entonces dice que todos los seres tengan felicidad y sus causas. Y entonces aquí dice que todos, y todos es todos, pero cuando nosotros le damos doble clic en la palabra todos, resulta que este todos abarca a mis seres queridos, que son familiares, amigos, pero también abarca a los seres neutros, indiferentes, y también incluye a mis enemigos. Pero a lo mejor yo no estoy preparado para, para incluir a todos, ¿verdad? Al principio. Entonces, en la bolsita de aspiración, pues quizás empiece con aquí con mis familiares y amigos, ¿sí? Algunos dirían, no, pues voy a quitar al suegro, ¿verdad? O voy a quitar a mi cuñado que me cae gordo. Pero bueno, aquí muchas veces empezamos aquí. En la medida que vamos avanzando, que vamos subiendo, ¿sí? Decimos, no, pues ahora ya puedo hasta incluir al bolero, al panadero, a la señora que hace la limpieza, ¿sí? Al vecino, ¿sí? Pero se requiere un trabajo espiritual más grande para incluir también a los enemigos, a los no queridos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va enseñando la bodichita, ¿no? El poder incluir a todos. Entonces dice que todos los seres tengan felicidad y las causas de la felicidad. Cuando se habla acá de la felicidad, estamos hablando aquí en esta primera línea, es del amor bondadoso, ¿sí? Este es el desear que todos tengan felicidad, es amor bondadoso. El que todos estén libres de sufrimiento y de las causas de sufrimiento es lo que llamamos compasión, ¿sí? Luego, que todos los seres gocen del logro carente de sufrimiento. Aquí estamos yendo más allá de lo que son los placeres y de la felicidad mundana, ¿no? O sea, vamos más allá de la felicidad mundana. Ese gozo carente de sufrimiento, pues es lo que se conoce como el nirvana, ¿verdad? Es lo que estamos deseando, que lleguen hasta allá todos. Y luego que todos los seres puedan morar en la ecuanimidad. La ecuanimidad incluye nuevamente a todos. Entender que cada quien estamos en nuestro propio nivel de desarrollo. Los que son escuela 1, los que son ateos, los que son mimansacas o locayatas, cada quien está en su propio nivel de desarrollo. Y entonces tenemos que aprender a no generar apego o aversión, porque nosotros lo que generamos acá es apego a nuestros seres queridos y generamos aversión a los enemigos. Y entonces esto es el triple veneno, ¿sí? Y mientras tengamos ese triple veneno, no nos vamos a poder liberar. Y los seres neutros generamos indiferencia, o lo que llaman algunos X, o me vale, ¿sí? Este, entonces, tenemos que trascender este triple veneno para liberarnos, ¿verdad? ¿Sí? Y el Sutra del Corazón, hola Marta, bienvenida, buenas noches. El Sutra del Corazón nos va a enseñar a cómo ir avanzando desde acá, ¿no? Ok, y empiezo yo con familiares, amigos, luego con seres neutros, y ya cuando tengo más valor, cuando tengo más sabiduría, hasta los propios enemigos puedo incluir, ¿no? Pero es un proceso, no tenemos que forzarnos,
Entonces, ese proceso es lo que nos va ayudando a subir desde la bodichita de aspiración hasta la bodichita de generación de fruto resultado, ¿no? Vamos a ir subiendo así. Entonces, voy a hacer esta oración, Semeshi, los cuatro pensamientos inconmensurables. Dice que es tan poderosa esta oración que ayuda a calmar los cuatro elementos, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire, tanto adentro de nosotros, que tenemos, en nuestro cuerpo están esos cuatro elementos, como en todo el mundo están esos cuatro elementos, en todo lo que existe. Entonces esto ayuda a veces a calmar terremotos, a que huracanes, tormentas, etcétera, ¿no? Entonces lo voy a recitar dos veces lo pueden recitar si quieren, o simplemente escucharlo. Lo vamos a hacer dos veces en tibetano y una vez en español. Dice Semishi, los cuatro pensamientos inconmensurables. Semchentam che de guadan, den güey yudan, den par yurshik. Dugnal dan, dugnal gi, yudan dral guar yurshik. Dugnal me pei de guadan pa dan midral guar yurshik. Y rinchak dan yidan dral güey, tan yun chempola ne par yurshik. Semchentam che de guadan, den güey yudan, den par yurshik. Dugnal dan, dugnal gi, yudan dral guar yurshik. Tugnal me pei de Guadampa, dan midral guar yurchik. Yurinchak danji dandral güey, tan yon chempo la nepar yurchik. Que todos los seres sintientes tengan felicidad y sus causas. Que estén libres del sufrimiento y sus causas. Que nunca se separen del grosso sublime que está libre del sufrimiento. Que vivan en la gran ecuanimidad, libres de apego y aversión, sin considerar a unos cercanos y a otros distantes. Entonces, estos cuatro inconmensurables o cuatro pensamientos ilimitados, porque se dice que como hay infinitos seres, pues entonces también para abarcar a todos los seres tienen que ser inconmensurables o ilimitados o infinitos. Entonces, en tibetano son Champa, Nyinghe, Gagua y Tangyo. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esos cuatro ilimitados? Hay dos métodos esenciales para lograrlo. El método Shantideva, de cambiarse a uno mismo por el prójimo, que comprende tres partes sucesivas. Considerarse a sí mismo como idéntico al prójimo, cambiarse a sí mismo por el prójimo y considerar que el prójimo es más importante que uno mismo. ¿Por qué? Porque uno es uno. Yo, solamente soy uno, y en cambio todos los seres son muchísimos, ¿verdad? Entonces ellos este, son mucho más que yo, ¿verdad? No es que yo me anule o yo no tenga valor ni nada, pero es cambiar esta visión autocentrada donde siempre me he visto a mí como yo, primero yo, siempre yo, eternamente yo, como si yo fuera el centro del mundo, el centro del universo. Entonces, si no logro trascender esta visión autocentrada, no voy a poder alcanzar la liberación, porque estoy demasiado aferrado a yo. El otro método es el de los 7 preceptos de la causa y del efecto de Atisha. Reconocer que todos los seres han sido nuestras madres en el pasado, reflexionar sobre su bondad, desear pagarles con la misma moneda, meditar sobre el amor, meditar sobre la compasión, desarrollar la actitud del amor universal y por último, desarrollar el pensamiento del despertar supremo y absolutamente puro. Ahorita no tenemos tiempo de profundizar en cada uno de ellos, pero es como si estuviéramos subiendo dos pirámides, ¿no? Si subimos la pirámide de Shantideva, nos consideramos a nosotros mismos como idénticos al prójimo, luego nos cambiamos por el prójimo, que es Tonglen, y luego consideramos al prójimo más importante que uno mismo, ¿no? Donde podemos llegar a los 8 versos de, de Tangri Lampa. Sí, entonces
es un proceso, no es algo fácil de que lo podamos hacer. O podemos subir por la pirámide de Atisha, de los 7 preceptos de la causa y el efecto, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres en el pasado. Aquí es por eso que el Dalai Lama nos recomendaba hacer diariamente Sarva Yoga Bodhicitta, porque esto nos lleva a estar reflexionando sobre el uno, el dos, reflexionar sobre su bondad, desear pagarles con la misma moneda, luego meditar sobre el amor, meditar sobre la compasión, desarrollar la actitud del amor universal hasta llegar a desarrollar el pensamiento del despertar supremo y absolutamente puro. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos nosotros haciendo en el curso? Si tomamos este mapa, podemos decir, bueno, estos 7 preceptos yo tendría que ir subiendo, ir desarrollando uno por uno, ¿sí? Y subir esta pirámide, ¿sí? O subir la pirámide de Shantideva, ¿no? ¿Sí? Desarrollando esto. Nosotros hemos en el curso subido por el otro lado. Hemos estado subiendo la montaña de la sabiduría desde las escuelas no budistas, cruzamos el río y luego subimos a la budista y ahora estamos hasta acá, ¿sí? Pero muchas veces no podemos avanzar en esto si no hemos nosotros avanzado en la otra, en esta, ¿sí? En la bodichita relativa, en la bodichita convencional, ¿sí? Entonces, el, hay gente que, o sea, quizás tiene más desarrollada una ala que la otra, pero el crecimiento espiritual no es lineal, tampoco es una escalera. Puedes dar saltos o puedes subir por el elevador o con un dron. Depende de qué hayas hecho en otras vidas, ¿sí? Entonces, no subimos así en ambas pirámides, ¿sí? Pero nosotros en el curso sí nos fuimos más por todo el curso. Lo que hicimos fue avanzar por este lado, ¿verdad? Subimos por acá, ¿sí? Y no habíamos hablado, y de hecho Kunsan no habla de la otra ala, ¿no? Porque ya se centró en las escuelas filosóficas espirituales. Pero hoy que estaba preparando, bueno, que ya había preparado todos los materiales, pues no sé si los budas o me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que meter esto, ¿sí? Entonces, para que tuvieran, ok, la visión de las dos alas, ¿sí? Quizás en más adelante podamos dedicarle toda una serie a esta parte, ¿sí? A cómo cultivar la bodichita relativa o la bodichita este, convencional, ¿sí? Pero bueno, ahorita por lo menos era que tuvieran esta visión, que tuvieran este conocimiento, aunque sea brevemente, de esto, para saber que eso existe, ¿no? Entonces vamos a seguir ahora con el Sutra del Corazón, ¿no? Habiendo dicho esto, porque en el Sutra del Corazón nos hablan de la bodichita o de los bodhisattvas, y los bodhisattvas tienen desarrolladas las dos alitas, ¿verdad? No nada más una. Entonces, ahora ya tenemos una idea de, ok, ya sé cómo, aunque no sé cómo, ¿sí? Porque esto requiere, pues, enseñanzas, ¿no? Y sobre todo meditaciones. Esto es más práctica, esto es más experiencial, ¿sí? Menos conceptual que esta otra, de acá de este lado. Pero, ok, ya por lo menos entiendo, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar para que yo tenga mis dos alas y pueda llegar hasta arriba, ¿no? A la cima de la montaña, ¿no? Que es aunque ya decíamos, estamos aquí, pero ¿cómo llego hasta acá arriba? Necesitas las dos bodichitas, ¿sí? Primero de aspiración y luego ya de realización, ¿verdad? Eso es lo que te hace subir hasta arriba. Entonces ahí es donde podemos poner esta imagen,
Acá podríamos ponerla en aquí, ¿no? Ese mapa cartesiano que puse acá, podríamos ponerlo aquí arribita, aquí, ¿no? Es y cómo llegamos hasta la mera cima, ¿no? Que es hasta lograr la iluminación, necesitas a fuerzas las dos bolichitas, ¿sí? No nada más una, ¿no? Que es en la que hemos estado nosotros. El- y bueno, aquí me resuena mucho que les comparta, se me había olvidado, ya dos veces había venido y ahorita llegó otra vez a mi mente. Entonces, que les comparta el, ¿qué es lo que dice Atisha? Este, entonces Atisha, tiene un párrafo que a mí me, este, me movió mucho ese párrafo. Es una pregunta que le hizo uno de sus discípulos y se las comparto un poco para darle contexto a esto. El, Atisha uno de sus discípulos le preguntó si se podía subir solamente, alcanzar la iluminación solo con la meditación en la vacuidad. Y entonces quiero compartirles qué fue lo que él contestó. Este, Déjenme, he estado preparando los materiales, vino dos veces y ahora, y no lo busqué. Y ahora venía otra vez, porque eso me dio mucha luz a mí en qué raro que no quiere aparecer. A ver, este, porque eso nos da una idea ya que estás hablando del camino, nos da una idea muy clara de, o sea, de todo el camino espiritual y de poder nosotros ver si, ok, hasta dónde he avanzado o qué me falta, ¿sí? A ver, déjenme ver acá si lo encuentro. Este, ah, a ver, a ver, no quiere aparecer. Este, es wow, espérame tantito. El, es que hace poquito lo trabajé, pero no encuentro lo último, entonces, bueno, les voy a mostrar el texto. Ahí viene ya. Entonces, porque esto nos va a hablar un poquito de estas dos alas. Entonces, les voy a poner acá primero, les voy a poner el párrafo, tal cual.
Entonces, y luego lo vemos gráficamente. Dice, una vez uno de sus discípulos le preguntó a Tisha, ¿es posible que alguien que haya percibido profundamente la vacuidad alcance la budeidad con tan solo la sabiduría y la imitación en la vacuidad? O sea, aquí está hablando, ok, con una sola ala, ¿verdad? El ala derecha, el ala de la sabiduría, y por eso estamos viendo el Sutra del Corazón, ¿verdad? Y por eso vimos las escuelas filosóficas hasta llegar a la prasángika mayámica. Atisha respondió, cualquier cosa que percibas, cualquier cosa que proclames, sea lo que sea, no hay nada que no provenga de tu propia mente. Ahora esto lo entendemos más, ¿verdad? Después de haber estudiado prasángika mayámica. Comprende que esa percepción de la mente está vacía. Entender la no dualidad de lo que percibe la mente y de la vacuidad es sabiduría. Meditar es concentrarse continuamente en esta sabiduría sin distraerse. Las obras son la acumulación de mérito y de sabiduría mientras logras ver por medio de esta meditación que todo es como una ilusión. Cuando te halles bajo la influencia de estas tres, su práctica vendrá a ti incluso en sueños. Cuando eso te suceda en los sueños, te ocurrirá también en el momento de la muerte. Cuando te ocurra en el momento de la muerte, estará presente en el bardo. Cuando esté presente en el bardo, con toda certeza lograrás el Siddhi superior y llegarás a ser un Buda. Entonces vamos a verlo ahora gráficamente. Entonces aquí nos dice, cualquier cosa que percibas, y bueno, cualquier cosa que percibas, pues son yo y el mundo, ¿verdad? Yo, los fenómenos. Aquí en los fenómenos pues, estarían todos los seres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto incluye a todos, ¿sí? El, lo podríamos poner el, visualmente, o sea, ponerlo en todo cualquier cosa que podemos captar entra por nuestros cinco sentidos corporales y el sexto sentido mental. No, no puede entrar nada que no sea por esas seis puertas, ¿verdad? Entonces dice, cualquier cosa que percibimos, ya sea por los ojos, los oídos, el olfato, todo esto, dice, este, que son tanto el yo, que sería acá, como todos los fenómenos, ¿no? Que podemos captar acá del mundo, ¿sí? Dice, cualquier cosa que proclame, sea lo que sea, no hay nada que no provenga de tu propia mente. Es lo que nos está diciendo la escuela prasángika mayámica, todo es subjetivo, ¿verdad? Dice, comprende que esa percepción de la mente está vacía, ¿sí? O sea, ya nos enseñó prasángika mayámica que tanto los seres como el mundo, todo está vacío. Existen, pero no existen en la realidad convencional y en la realidad última, ¿verdad? Dice, entender la no dualidad de lo que percibe la mente y de la vacuidad es sabiduría. Es decir, que no están separadas, ¿sí? Tu mente, ¿sí? De toda esa realidad y que no están separadas las dos realidades, ¿no? La realidad convencional y la realidad última, ¿sí? Es decir, ir más allá de la dualidad, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, este es lo primero, ¿no? Esto sería la parte que tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? Que sería uno de los caminos, ¿verdad? Dice, las obras son la acumulación de mérito. Dejen ponerlo esto en otro color, porque va a hablar de tres cosas, ¿no? Entonces, de ponerlo acá en naranja. Entonces, esta es la sabiduría. Dice, las obras son la acumulación de mérito y sabiduría mientras logras ver por medio de esta imitación que todo es como una ilusión. Entonces, las obras acá está hablando de la ética. Nosotros necesitamos ética, ¿sí? Mientras alcanzamos
toda la sabiduría, ¿verdad? Meditar es concentrarse continuamente en esta sabiduría sin distraerse. Entonces, aquí tienes los tres, ¿no? Es, el dos, el tres es la meditación, ¿no? Entonces requerimos sabiduría, ética y meditación. Entonces, es el triple entrenamiento. Dice, cuando haces estos tres son estos, ¿no? La sabiduría, la ética y la meditación. Va a llegar un momento, dicen que lo ves en meditación, luego llega otro momento en que lo logras ver en los sueños, luego, si lo logras ver así en los sueños, luego lo vas a ver en el momento de la muerte y luego lo vas a ver en el bardo hasta que alcances el Siddhi superior y entonces alcanzas la realización como Buda, ¿sí? Entonces, la sabiduría es el ala derecha, ¿verdad? De la palomita. Y la ética y la meditación son el ala izquierda de esa palomita, ¿sí? Entonces dice, necesitas las dos alas, aunque no está haciendo la metáfora de las alas, para poder llegar hasta arriba, ¿no? De la cima. Entonces, esta frase, esta respuesta de Atisha nos da todo el mapa, ¿sí? Ok, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Para llegar hasta allá y cómo veo. No, si no estoy lográndole la meditación es que a lo mejor teóricamente no he entendido todavía lo que decíamos. Primero tengo que entenderlo uno teóricamente, acá, en teoría, luego dos en contemplarlo y tres entonces meditar hasta que tenga una realización, ¿sí? Esa realización en meditación que se da en el cojín o se da en la meditación, en la postmeditación a lo largo del día. Luego, pum, lo voy a poder ver en el sueño. Luego en el momento de la muerte. Luego si entro en el bardo, hasta que alcance el sí superior y entonces alcanzó la budeidad. Entonces vamos a seguir con el Sutra del Corazón. Dice Kunsan, ¿recuerdan lo que dijimos la semana pasada cuando estudiamos las perfecciones, que son las paramitas, las 6 paramitas? ¿Se acuerdan? Eran la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo, la meditación y la sabiduría. La- las cuatro, las cuatro primeras, bueno, las 5 primeras son del ala izquierda de la palomita y la sabiduría es del ala derecha, ¿verdad? La sexta. Dice, entonces este es el sutra de la esencia de la perfección de la sabiduría. Por eso le llaman sutra del corazón, porque el corazón es como la esencia, lo más importante de todo. Y este sutra condensa todo el significado de la Prajnaparamita. Mientras el Buda estaba recitando este sutra en Rajri, en la montaña del Pico de los Buitres, en el estado de Bihar, en su aspecto Nirmanakaya, simultáneamente en su aspecto de Sambhogakaya, estaba enseñando el Tantra de Kalachakra en Amaravati. Entonces estaba al mismo tiempo dando dos enseñanzas, una de Sutra y otra de Tantra. El Pico de los Buitres está cerca de una ciudad que se llama Gaya, a media hora de la cual está Bodh Gaya, donde se encuentra el árbol Bodhi, lugar donde se iluminó el Buda. Es un lugar increíble, uno de los más increíbles a nivel energético en el mundo. Cerca de ese lugar hay varios de los espacios sagrados del Buda, donde dio enseñanzas particulares y donde hizo grandes hazañas. Está la cueva donde se reunieron los 500 arhats, después de que el Buda pasó al paranirvana, y reunieron los sutras, el Canon Pali. También ahí cerca está el lugar donde fue el Día de los Milagros, el vuelo de magia entre el Buda y un mago hinduista. Está la montaña del Pico de los Buitres, donde enseñó la vacuidad. Es uno de los lugares más importantes, y las cuevas de sus principales discípulos también están debajo de la montaña del Pico de los Buitres, entre otros. Entonces, ¿dónde es esto? Si tomamos acá parte del mapa de la India, está hablando acá de Bodh Gaya,
y Rajerik, la montaña del Pico de los Buitres, está arriba, ¿no? Y un poquito más arribita aquí está Nalanda. Bueno, aquí muy cerca del Pico de los Buitres está Nalanda, ¿sí? El, en Bodh Gaya fue donde se iluminó el Buda. Entonces, podemos verlo así. Estos serían aquí puedes ver los cuatro lugares sagrados. Se dice que si uno visita esos cuatro lugares sagrados, ya no vas a renacer en los infiernos, ¿sí? Que es Lumbini, donde nació el Buda, luego Bodh Gaya, que es donde el Buda alcanzó la iluminación. Luego tenemos, que es acá, ¿no? Bodh Gaya. Y luego Benares, que es donde dio la primera enseñanza, y Kushinagar, donde pasó al Paranirvana. Pero aquí abajito tenemos Amaravati, que es Kalachakra. Entonces, el Buda estaba, se dice al mismo tiempo, esto es muy interesante, porque estaba el Buda al mismo tiempo, simultáneamente enseñando en el Pico Los Buitres en Rajerig, en el norte de la India, en su aspecto Nirmanakaya, el Sutra del Corazón, aquí, y al mismo tiempo en Amaravati, en el sur de la India, aquí, en su aspecto Sambhogakaya, el Buda estaba enseñando el Tantra de Kalachakra. Según la tradición Kalachakra, el Buda dio estas enseñanzas a la edad de 80 años, en el año menos 881 antes de nuestra era, poco antes de pasar al Paranirvana, en un año de dragón de hierro masculino. Pero el Buda, mientras estaba dando enseñanzas, este, Hinayana, o enseñanzas Pali, o enseñanzas sútricas a sus alumnos, ¿verdad? Sí, o sea, que estaba como en tres lugares al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en la tradición Theravada, pues ellos dicen, no, pues el Buda no enseñó esto, pero dicen los maestros, es que no te invitaron a esa fiesta. Entonces, como no te invitaron, no fuiste, no te enteraste que hubo estas dos fiestas, piensas que no se dieron, ¿sí? Pero las dos fiestas ocurrieron. Tanto se dieron estas enseñanzas de Kalachakra como las enseñanzas del Sutra del Corazón, ¿sí? Pero el hecho que no te hayan invitado no significa que no haya sucedido. Pero ellos dicen, bueno, pero ¿dónde están en el Canon Pali? Porque no están. En el Canon Pali no está ni el Sutra del Corazón ni el Tantra de Kalachakra, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, no, si no está en el Canon Pali, entonces no le enseñó el Buda. Pero es que el Canon Pali solamente enseña lo que el Buda estaba enseñando acá, cuando estaba aquí en la India recorriendo acá, ¿sí? Entonces, sí fueron algunos de sus discípulos más avanzados, fueron al Pico Los Buitres, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Y muy poco gente estuvo en Amaravati. Aquí vino más bien gente de Shambhala, el rey de Shambhala, ellos son los que vinieron a estas enseñanzas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿dónde es el Pico del Buitre? En inglés, Vulturi Peak. Entonces, para un poco para que lo vean. Sí, aquí está, que es un lugar pequeñito, dice Kunsan. Aquí vean cómo apenas caben, no sé, aquí hay como, no sé, 20 monjes, no sé. O sea, no es un lugar muy grande, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dicen que había miles de seres ahí? Yo cuando fui, estas fotos son las que yo tomé. Más que tomar aquí la plancha esta, donde estaba el Buda, aquí se dice aquí estaba el Buda, quizás con pocos discípulos, pero se dice que había infinitos seres. Entonces, a mí, yo quise tomar desde arriba y tomar y pensar que todo esto estaba lleno de seres alrededor. Pero ¿cómo? ¿Cómo estaban ahí? Eran como seres invisibles que se habían convertido en pájaros o en gandharvas, ¿sí? Aquí se ve esa plancha que es muy pequeña, que ahorita nos la va a platicar Kunsan,
pero yo me quería imaginar que todo esto era como un anfiteatro gigantesco donde había infinidad de seres ahí alrededor, ¿sí? Generalmente la gente no toma la foto así. Le decía a Gregorio que a lo mejor si algún día va, pues sería bonito tomar, no sé, con algún dron o algo, tomar todo, porque yo no alcancé a tomar todo, ¿no? O sea, el, entonces aquí está visto desde abajo, ¿no? Entonces se ve que es pequeñito el lugar donde estaba sentado el Buda, y abajo hay cuevas, y ahí varias de estas cuevas eran de sus discípulos, ¿sí? Ahí. Entonces dice Kunsan, y el lugar en el Pico de los Buitres donde el Buda enseñó es un lugar chiquitito, dice, como un cuadradito, no más grande que este domo donde ella está enseñando. Muy extraño. Por aquí dice que estaba con una gran sanga de monjes y una gran sanga de bodhisattvas. Es muy raro. Si uno ha leído siempre que en la montaña del Pico de los Buitres había miles de bodhisattvas, y luego llegas al Pico de los Buitres y es una cosita así, muestra las manos como una cajita, es mínimo. Ni siquiera hay espacio para hacer circunvalaciones, porque te empujan. Además, siempre está pasando gente, ¿no? Cuando vas, nunca está así vacío aquí como lo vemos aquí, así nunca lo encuentra. Está abarrotado siempre y hay cola para entrar ahí, porque pues caben 30 personas nada más. Y entonces, además te dejan un momentito nada más y quítate porque ya viene la siguiente gente, ¿no? ¿Sí? Dice, te empujan porque no hay espacio y hay una cerca porque si no te caes de la montaña. Entonces, lo que he oído decir por los maestros es que la mayoría de los bodhisattvas estaban en su aspecto invisible y muchos habían tomado forma de pájaros y fueron a recibir la enseñanza a ese lugar que era tan pequeño, para lo cual tomaron forma de animales o pájaros. Entonces, muchos bodhisattvas estaban en su aspecto con una apariencia de animal, pero en realidad eran bodhisattvas que habían ido a escuchar la enseñanza del Buda. Además estaban también seres invisibles que rodeaban la montaña y también devas y semidevas. Y esto quiero detenerme aquí un momento. Se dice que si tú conectas con el Buda Shakyamuni, tienes fe, devoción y sigues sus enseñanzas, no hay manera que no llegues hasta la iluminación, no hay retorno, no hay manera. Por eso muchos seres de todo el universo, cuando se enteraron que el Buda Shakyamuni se había iluminado aquí en esta tierra, venían de todo el universo porque ellos a lo mejor estaban a mitad del camino, tres cuartas partes del camino, les faltaba algo, y sabían que viniendo aquí con el Buda Shakyamuni iban a llegar hasta arriba. Y es el Buda que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Entonces, por eso conectar con el Buda Shakyamuni es tan importante, porque es como la garantía, es como que te metieras un elevador que te va a llevar hasta arriba, hasta la iluminación, ¿sí? Dice, entonces, para una persona que no tenía una percepción superior, veía solamente una montaña y el Buda en el centro meditando, ni siquiera hablando, porque este sutra nos vamos a dar cuenta, no lo enseñó el Buda con sus palabras. Es toda la conversación mental entre Shariputra y Chenrezig. El Buda estaba sentado, no está haciendo nada, no dice nada, solamente al final dice, muy bien, hijo del linaje. Pero entonces es muy curioso que este sutra, que contiene toda la esencia de la vacuidad, en realidad no lo expresó el Buda, ¿sí? Y un participante le pregunta, ¿el Bodhisattva Mahasasvarya Avalokitesvara es una emanación del Buda? Kunsan dice, no, es un Bodhisattva. El Buda es un Buda. Y él es un Bodhisattva, lo que quiere decir que todavía no es un Buda. Participante, pero ahí el Bodhisattva está recibiendo la enseñanza del Buda. No, dice, le está dando la explicación a Shariputra. Es un discípulo del Buda, por supuesto, pero entonces vamos a ver qué ocurre. Shariputra le va a preguntar algo y entonces por el poder del Buda, Kenrezin escucha la pregunta y le responde. Luego no se entiende la pregunta del participante y Kunsan le dice, eso es otra cosa. El Sambhogakaya del Buda estaba en Amaravati, enseñando el Tantra de Kalachakra. Entonces en su aspecto físico estaba aquí, en su aspecto Nirmanakaya, pero su Sambhogakaya estaba en otro lugar. Y esta enseñanza en realidad es un diálogo entre Avalokitesvara, el Bodhisattva de la compasión, y Shariputra. Aquí vemos que todo esto empieza a quebrar nuestra mente, ¿verdad?
O sea, ¿cómo? ¿El Buda estaba en 2 lugares o estaba en 3 lugares? En uno estaba en su aspecto físico, pero en otro estaba en su aspecto Sambhogakaya, que es su aspecto de gozo. Este, un participante dice, Avalokitesvara es el Buda de la compasión, es el Dalai Lama. Kunsan dice, algunos dicen que es el Buda de la compasión, el Bodhisattva de la compasión. En este texto se le llama Bodhisattva, el Bodhisattva Mahasattva, y para los tibetanos el Dalai Lama es una emanación de Avalokitesvara, pero puede tener muchas emanaciones, una sería él. Por eso en la oración dicen potente Chenrezig Tenzin Gyatso, permanece hasta el fin de la existencia cíclica. Para ellos Chenrezig y Tenzin Gyatso es lo mismo. Uno de los epítetos del Dalai Lama es el que sostiene el loto, y Avalokitesvara es el que sostiene el loto en su mano. Pero claro, el Dalai Lama cuando le dicen, él dice, no, yo soy solamente un tibetano, soy un monje simple, ¿sí? En su humildad. Pero los tibetanos dicen, no, a nosotros no nos engaña, ¿no? Es el Buda, es una emanación de Chenrezig. Un participante dice, ¿hay una emanación más consistente? Kunsan dice, no sé si más consistente o más liviana, porque todas vienen de la misma mente iluminada. Entonces no podría decir que hay unas más superiores a otras. Eso no lo sabría decir. Lo que sí se dice es que puede haber emanaciones del cuerpo, la palabra y la mente. Entonces, por ejemplo, a veces cuando reencarna un maestro puede que haya varias emanaciones del mismo, porque unas son de su cuerpo, otras de su palabra y otras de su mente. Entonces, es el Sutra del Corazón que ocurrió en Rajerij, en un lugar muy pequeño, pero imagínense entonces la montaña del Pico de los Buitres es una cosita así, muy pequeñita, un cuadradito, rodeado por una cantidad increíble de seres invisibles. Todos los pájaros, todos los animales ahí presentes eran bodhisattvas, que habían tomado esa forma para poder asistir a la enseñanza. Y el Buda no habló, el Buda estaba meditando solamente sobre la perfección de la sabiduría. Eso nos da una idea de cómo las enseñanzas Mahayana estaban dirigidas a un público más reducido y mucho menos ordinario que las enseñanzas Hinayana. Y es obvio que los practicantes Hinayana digan que es obvio que las enseñanzas Mahayana no vienen del Buda, porque aparecen en un contexto muy loco, como este Sutra del Corazón. Sin embargo, el Sutra del Corazón se encuentra en muchísimos idiomas, se difundió en todos los países donde se difundió el budismo Mahayana y contiene el significado perfecto de la escuela prasángika mayámica. Entonces, ese es el título, Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Y dice, empieza con el homenaje, homenaje a las 3 joyas. Y dice, cuando los textos se tradujeron del sánscrito al tibetano, comenzaron los traductores a tener una especie de tradición a una costumbre en la que al principio los sutras iban a agregar un homenaje. O ponían homenaje a las 3 joyas, o ponían homenaje al joven Manrushri, o ponían homenaje a la omnisciencia. Creo que vamos a dejarlo aquí, porque ya son las 9. O sea, nada más llegamos al título. Íbamos a ver el Sutra del Corazón y vamos a quedarnos en el título nada más, como dice Kunsan, este sutra es muy profundo, entonces tienes que entender cada palabra, cada frase, cada expresión, ¿sí? El, pero de nada sirve solo estudiarlo teóricamente o anecdóticamente, todo esto que estamos viendo. Es importante saber el contexto y cómo se enseñó, pero es más importante que aprendemos a contemplarlo y que aprendamos a meditar en él, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? El, Aquí nos decía Kunsan en la escuela prasángika mayámica, voy a traer esto que veíamos en la escuela prasángika mayámica para que meditemos un poquito en ello, ¿sí? Y la próxima sesión continuamos analizando porque
Es algo extraordinario. Cuando lo vamos a ver, lo vas a entender de una manera totalmente distinta a como lo hemos leído siempre, el Sutra del Corazón, ¿sí? Nos vale la pena que lo vayamos degustando, haciéndolo poco a poco, pero que vayamos meditando en ello. Entonces, el, en la parte de, vamos a terminar esta parte acá, ahora que vimos lo que es Sarva Yoga Bodhicitta, que vimos las dos bodhicittas, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar esta sesión meditando en Sarva Yoga Bodhicitta. Ya que hablamos del Dalai Lama, ya que hablamos de las dos bodhicittas eh, y cómo la estamos conectando con el Sutra del Corazón, entonces puedes empezar haciéndole una postración al Dalai Lama, que acaba de cumplir 90 años. Pero si lo ves solamente como un monje o un ser ordinario, como un tibetano, solo recibes bendiciones como de un tibetano. Si lo ves como un gran ser espiritual, recibes bendiciones de un gran ser espiritual. Pero si lo ves como un Buda, si lo ves como Avalokitesvara, el Buda de la compasión, entonces recibes bendiciones del Buda de la compasión. Y eso está en nuestra mente, ¿verdad? En mi mente yo decido cómo lo quiero ver. Pero así como yo lo veas, las bendiciones que recibo. Entonces tú elige cómo lo quieres ver, ¿sí? Entonces, la meditación de la doble bodhicitta, Sarva Yoga Bodhicitta. El viernes 5 de junio de 2020, su santidad el Dalai Lama nos dio el compromiso de practicar todos los días la meditación de la doble bodhicitta, también llamada el yoga que los abarca a todos. La doble bodhicitta se refiere al dúo de bodhicitta convencional y última. Ahora podemos entender mejor esto, ¿verdad? La bodhicitta convencional es el deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres, y la última se refiere a la sabiduría que comprende la vacuidad. Esta meditación consiste en traer a la mente versos o ideas sobre la bodhicitta convencional hasta conseguir generar esta sensación de gran compasión por todos los seres, unida al deseo de alcanzar la iluminación para poder ayudarlos a eliminar su sufrimiento definitivamente. Una vez que tengamos esta sensación, la transformamos en un disco de luna blanco en nuestro corazón, así de esta manera, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer el ala izquierda, la bolsita convencional. Si mi mente no es mi cerebro, ni está encerrada en mi cabeza, sino es infinita como el espacio, ¿cómo pueden venir estos seres de todo el universo acá si no tenían naves espaciales? ¿Sí? Venían con su mente, ¿verdad? Sí, pero es una mente más desarrollada. Podemos viajar al espacio con una mente, con una nave, pero también podemos con nuestra mente, ¿verdad? Entonces, si mi mente no es mi cerebro ni está encerrada en mi cabeza, sino es infinita como el espacio, si mi mente no es material, no es el cerebro, sino es algo espiritual, que no se puede ver ni tocar, pero existe. Si mi mente no nació con esta vida, sino es un flujo eterno de momentos de conciencia, por lo tanto impermanente, pero continuo, ambos a la vez, eso significa que no ha tenido principio ni tendrá fin, no nació y no morirá. Eso implica que he tenido infinitos renacimientos, porque mi mente tiene esa eterna continuidad cambiante. Lo podemos ver aquí, ¿no? El cerebro es material, nace y muere en esta vida y está dentro de mi cabeza, ¿verdad? Aquí. Pero la mente no nació ni va a morir en esta vida, no es material, es espiritual, es eterna, es infinita como el espacio. Son en dos extremos, ¿no? Pero los científicos y muchos escépticos, muchos locayatas, para ellos la mente es esta cosa, ¿verdad? Sí. Y sí, la mente usa el cerebro, ¿no? Usa el cerebro así como el wifi usa tu celular, el hardware, ¿no? Pero no es, el wifi no es el hardware, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Si he tenido infinitos renacimientos, he tenido infinitas madres,
Prácticamente todos los seres han sido mi madre en alguna otra vida. Y como buenas madres, me han manifestado su bondad, su compasión, su generosidad y sus cuidados. Y si mi madre de esta vida no lo hizo, alguien me cuidó, me dio de comer, me limpió. De lo contrario, no habría podido sobrevivir y llegar hasta aquí. Si no lo hizo esta madre de esta vida, las madres de las infinitas vidas sí lo hicieron. Por lo cual debo sentir un gran agradecimiento, pues no hubiera podido llegar hasta aquí sin su ayuda. Ahora estas madres están sufriendo. ¿Debo corresponder a su bondad? ¿Cómo? La única manera de liberarlas a todas es alcanzando la iluminación, es decir, la mente de un Buda. Aquí, como vemos, estamos subiendo la pirámide de Atisha, ¿verdad? ¿Sí? Esos 7 pasos, ¿verdad? Ahora, si te conectas con la bondad hacia todas las infinitas madres que te han cuidado y compasión hacia todo el sufrimiento que están experimentando, y surge en ti ese deseo de liberarlas, no solo tu madre de esta vida, sino las madres de tus infinitas vidas. Si surge en ti ese sentimiento, esa emoción, conecta con esa visión y con esta imagen de convierte esa visión en un disco lunar de color blanco en el centro de tu corazón. Aquí estamos haciendo la bodichita de aspiración hasta que un día se vuelva la bodichita de realización. Y es subir por el ala izquierda, ¿verdad? Es usar la izquierda para subir hasta la montaña. Luego dice, en la segunda parte, repetimos el mismo proceso, pero ahora con la vacuidad. Meditamos en la ausencia de existencia verdadera de los fenómenos hasta conseguir cierta sensación que debemos luego transformar en un background blanco en pie sobre el disco de luna. Y entonces aquí vamos a hacer estas meditaciones que aprendimos estas reflexiones que aprendimos en Prasangika Mayámica, con los silogismos, aplicado al yo. El yo no existe de verdad, porque no es verdaderamente uno, ni verdaderamente varios, ¿sí? No soy de una sola pieza, ¿verdad? No soy uno, tengo cabeza, tronco, extremidades, tengo 32 partes en todo el cuerpo, pero tampoco soy varios yo, ¿verdad? Al igual que el reflejo. Entonces, no es verdaderamente uno ni verdaderamente varios, al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. O el yo no existe, ¿verdad? Porque es interdependiente, depende de causas y condiciones, al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. Los podemos ver. El yo no existe de verdad porque es interdependiente y por lo tanto vacuo, al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. Es interdependiente porque depende de causas y condiciones, es compuesto de partes, ¿sí? Es impermanente y cambia todo el tiempo. Y dentro de la tesis no existe verdad, elimina el extremo de la existencia. Y porque es interdependiente, elimina el extremo de la no existencia o de la inexistencia. Es decir, existe y no existe al mismo tiempo, ¿verdad? Al decir que el yo es interdependiente, quiere decir que existe, quiere decir que necesita existir. Pero cuando dice que por la razón de existir no existe de verdad, elimina automáticamente el extremo de la existencia. Para no existir de verdad, el yo necesita existir de mentira. Existimos en la realidad convencional, ¿verdad? Pero no en la realidad absoluta. Y ahí no hay división entre la realidad última y la realidad convencional, porque el hecho de que es interdependiente es su realidad convencional y el hecho de que no existe de verdad es su aspecto último. Interdependencia es realidad convencional, no existencia verdadera es realidad última. Y las dos se dan simultáneamente. Y esto lo podemos ver acá con la interdependencia, con Tendre. ¿En qué se sostiene el yo? ¿En qué está relacionado?
Entonces, el yo surge debido a causas y condiciones, pero depende de sus propias partes, y es una mera imputación sobre una base, ¿mm? Entonces, mi mente designa o imputa el yo a este objeto imputado, ¿verdad? A este cuerpo, a esta mente, es el qué. Pero cuando busco la base de imputación no hay. Y si tomo, okey, voy a tomar nada más la cabeza, pero al tomar la cabeza ya se convirtió la cabeza en el objeto imputado, ¿verdad? Entonces aquí ya estoy poniendo cabeza y ahora estoy viendo acá. Cuando busco la base de imputación jamás la encuentro, porque esto viene, algunos dicen de la nada, no, viene de la vacuidad, viene de ahí surge todo, de esa vacuidad, ¿sí? Del dharmakaya, de ahí surge todo, ¿sí? Entonces, dice Kuntz, hay una base de imputación y yo lo que percibo es un objeto imputado, ¿verdad? Estos, sobre la misma base de imputación puedo imputar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo no tengo por qué imputarme sobre yo, sino como Vajradhara, el Buda Vajrayogini, Tara o cualquier divinidad, y es válido. Por eso se dice que de la vacuidad surge. Entonces, en este momento, conecta con tu vacuidad. No es que desaparezcas, no es que te vuelvas nada. Tu vacuidad existe aunque no la veamos, ¿sí? Es la vacuidad del yo. El yo, el yo está, ¿de qué está vacío ese yo? Está vacío de simplicidad, está vacío de independencia y está vacío de permanencia, ¿verdad? Pues conecta con tu vacuidad, pero al mismo tiempo ve, existo en la realidad convencional, pero en la realidad última no existe ese yo. Existe y no existe. Y esto rompe nuestra visión dualista, nuestra visión conceptual de nosotros mismos. Y piensa que el mundo es igual. El mundo existe en la realidad convencional y no existe en la realidad absoluta. El mundo está vacío. La silla está vacía, la mesa está vacía, el árbol está vacío, la montaña está vacía. Pero no es la nada, pero tampoco es algo, ¿verdad? Esa es la vacuidad. Y cuando conectes con esa vacuidad del yo y de todos los fenómenos, mora ahí y convierte esa visión, esa sensación en un Vajra blanco de pie encima del disco lunar. Y de esta manera estás conectando con las dos bodhicittas, la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. Con las dos alas que te pueden llevar hasta la liberación o hasta la iluminación. Al principio solo lo verás en teóricamente, luego lo verás en contemplación, luego en meditación. Y cuando alcances la realización de una percepción no conceptual, una percepción directa, no conceptual de la vacuidad del yo y de los fenómenos, alcanzarás la liberación o incluso hasta la iluminación. Siente compasión hacia todos los seres que estamos sumidos en nuestra ignorancia y no alcanzamos a percibir la prajnaparamita, la sabiduría de la vacuidad, que es la que nos puede liberar del sufrimiento.
Ok, vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar con la dedicatoria, como la hace Kunsan, que pueda preciosamente la iluminación surgir donde no ha surgido, y donde ha surgido no decline, sino que aumente más y más. Que así sea. Así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Espero que este viaje por mental a Rajrik, al Pico de los Buitres, les haya parecido interesante. Este, ya por lo menos estuvieron ahí mentalmente los que, no sé si alguien de aquí haya estado ahí. Algunos de los estudiantes de Kunsen sí habían estado ahí. Pero si algún día pueden, lo van a ver de otra manera totalmente distinta, como muchos lo vimos cuando fuimos la primera vez, porque si no tienes todas estas explicaciones, conocimiento, te parece que es sola una montaña, y te parece, está bien chiquito ahí el cuadrilátero donde estaba, dice que estaba el Buda y no cabía nadie ahí, entonces como dicen que había miles de seres ahí. Este, entonces este sutra empieza a romper nuestra mente conceptual, ¿no? Nuestra mente dualista. Pues no sé si se quedaron con alguna duda. Perdón que me extendí un poquito y bueno, tuvimos que parar y no, ya no vimos nada más que el título del sutra. Pues yo me despido, será para la próxima las dudas, pero tengo que devolver una llamada que me llegó hace ratito. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Dulce. Muchas bendiciones. Dale. Bonita noche. Un abrazo. Buenas noches. Bendiciones. Sí, entonces, pues vamos a la próxima sesión a continuar viendo el Sutra del Corazón, ya empezar más allá del título, pero bueno, nada más hablar del título, vea la profundidad que hay, ¿no? Para explicar. Y luego así va a venir cada parte, ¿no? El homenaje, el Bhagavan, ta. Entonces, de todas maneras se los voy a mandar la presentación. Ya está aquí la transcripción de todas las 2 sesiones de Kunsan. Si quieren o quieren ver los videos de Kunsan, son muy bonitos. O leerlo como ustedes quieran, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y tratar de incorporar estos elementos gráficos, ¿no? Porque a veces el ver el lugar, ¿no? La foto, la imagen, ayuda mucho, ¿no? Somos muy visuales, somos una generación más visual y a veces necesitamos estos dibujitos que ver a la palomita, ¿no? Con sus 2 alas. Buenas noches, Gregorio. Eso nos va, somos más lúdicos, ¿no? A hoy día. Entonces, hace 3000 años la gente alcanzaba niveles de abstracción mucho más elevados, conceptualmente. Pero ahora nosotros necesitamos a veces más, a ver, dámelo gráficamente, ¿no? Visualmente, y ¡fum! Conectamos muy rápido, ¿no? Con esto. Entonces, por eso pensé, al principio pensaba, no, vamos a hacerlo más sintético, nada más que dejándolo sustancial, pero estos elementos son muy importantes, ¿no? De que nos hablen de la montaña y de la cuevita y de todo esto. Vamos conectando, ¿no? Entonces, esto a lo mejor nos va a llevar un poquito más de tiempo. Ya Kunzan dedicó 2 sesiones al Sutra del Corazón. Nosotros ya llevamos una y a ver cuántas se nos convierten. Pero vale mucho la pena porque no solo vimos teóricamente, sino que meditemos. Entonces ahora pudimos hacer Sarva Yoga en Bodhicitta y lo que nos va a liberar es la meditación. Cuando traemos esas enseñanzas de Prasangika Mayámica al Sutra del Corazón y de ahí a una meditación específica como Sarva Yoga en Bodhicitta. Eso es lo que libera. Entonces, aunque nos tome un poquito más de tiempo, pero que sea mucho más relevante, más significativo para nosotros, ¿no? Que esto nos lleve a avanzar en esto. Entonces, por eso que yo creo que los Budas y Usados decían, no, incorpora la parte de la bodichita, aunque Kunsan no la incorporó. Bueno, ya la incorporamos
Y algún día, ojalá haya oportunidad de recibir esas enseñanzas de un lama, de explicarnos cómo desarrollar la bodichita relativa, ¿no? Cómo subir. Alguna vez lo hizo Geshe Sherab, le dedicó creo que unas sesiones ahí. Ojalá que algún día lo vuelva a hacer, o algún otro Geshe, algún otro lama. Porque esa parte hay que conectar en ello en meditación. No es tanta teoría como las escuelas filosóficas que hemos subido, ¿no? Por el lado derecho de la montaña, en este lado, no, en este es más bien conectar con la bodichita, despertar en nosotros el amor, la bondad, la compasión, ¿sí? Y eso nos ayuda a entender luego, que es curioso, porque, como dice Atisha, a veces no entendemos cosas porque nuestro corazón está demasiado duro. Entonces hay que reblandecerlo con un poquito de bodichita relativa. Y entonces ya solito, ¡fum! Vemos, empezamos a comprender cosas que antes nos parecían muy oscuras o muy difíciles o complejas. Entonces sí quise por eso meter las dos, ¿no? Aunque fuera nada más que tuvieran el marco, pero luego hacer la meditación en Sarva Yoga Bodhicitta, ¿no? Para no quedarnos solamente en la explicación. Entonces, pues muchas gracias a todos, a todas, que reciban muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus amigos, para sus seres neutros y hasta incluso para sus enemigos. Aunque a veces nos cuesta trabajo ahí incluirlos a ellos, pero bueno, entonces un abrazo, pasen bonita noche y les voy a mandar esta presentación para los que quieran Ir avanzando. ir avanzando, irla viendo o volver a repasar todo lo que es la bodichita relativa que la vimos así muy rápido. Entonces sí vale la pena. De hecho, les voy a poner les voy a incluir ahí los 8 versos de Tangri Lampa. Que ahí cuando los vemos que wow, es un reto. No es tan fácil subir en la otra área, pero sí se puede, escalón por escalón. Podemos ir uno y Sarva Yoga Bodhicitta nos va ayudando. Vamos subiendo, entonces, y eso va desarrollando el espíritu de la bodhicitta. Ya lo vamos entendiendo conceptualmente, teóricamente, desde la escuela prasángika mayámica y con el Sutra del Corazón, pero la otra parte nos toca como desarrollarlo a nosotros, ¿no? Ablandar nuestro corazón. Entonces, lo voy a incluir, no lo había incluido, pero ahorita pensé que era buena idea que también lo tengan aquí. Entonces, si no tienen otro comentario, alguna otra pregunta, podemos dejar la sesión aquí y nos vemos el próximo jueves en la sesión de meditación. Creo que sí, ¿verdad? Porque este domingo creo que no nos toca. No, este domingo no. Este domingo no toca. Entonces nos vemos el próximo jueves en la sesión de meditación y el viernes en el curso siguiendo el Sutra del Corazón de... Gracias, Judy. Gracias, Muchas Yolanda. gracias por tu generosidad. Gracias. Gracias, bonita noche. buenas noches. Gracias, Margarita. Bendiciones. Saludos a ti, un abrazo para ti y tu mamá. Gracias, Pedro, un abrazo. Gracias. Descansen, bonita noche. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.